Bien, la clase de hoy voy a hablar ya sobre esta nueva unidad que es diseño centrado en el usuario, que es el enfoque en el cual se orienta, digamos, este curso. Entonces vamos a ver un poquito la definición que es el diseño centrado en el usuario. Básicamente no debemos confundir implicar al usuario en el diseño del sistema con realizar el diseño del sistema pensando en el usuario. ¿Eso qué significa? Normalmente la mayoría de las aplicaciones o sistemas informáticos diseñamos un sistema es pensando en el usuario, mas no implicamos al usuario final para el diseño de este sistema. Básicamente en la primera nos lleva a trabajar codo a codo con usuarios, es decir, que debemos involucrar al usuario desde las primeras etapas de diseño e implementación, es decir, que es un diseño participativo. En la segunda frase, básicamente estamos diciendo que los usuarios no intervienen sino en la etapa final, cuando ya está implementado y vamos a evaluarlo el sistema, ¿sí?, con los usuarios, o sea que hemos pensado en el usuario, más no lo involucramos. Los sistemas interactivos, que puede ser una aplicación móvil o una aplicación web, son utilizados por usuarios, por lo que no podemos olvidarnos y relegarlos a la fase final, que es la fase de evaluación. Es decir, a nosotros nos enseñan que hay unas diferentes etapas del diseño de un producto, que una primera etapa es como el diseño, ¿sí?, como la interfase gráfica, la manera como va a interactuar el usuario. Luego viene la implementación, que es como el código, el desarrollo, y luego viene una etapa de evaluación, que esa evaluación puede ser pruebas de funcionalidad, que básicamente pueden llamarse pruebas unitarias, o puede llamarse pruebas con usuarios. Y esas pruebas con usuario es las que estamos trabajando en este curso, porque básicamente se evalúa la experiencia, en este caso del usuario, al interactuar con ese sistema interactivo o nuestro producto informático. Básicamente, el diseño centrado en el usuario es definido por la ISO 13407 y básicamente constituye un marco que sirve de guía para conseguir el cómo desarrollar sistemas interactivos usables, incorporando el ciclo de vida de desarrollo del diseño centrado en el usuario. Es decir, que el diseño centrado en el usuario con esta ISO 13407 involucra 4 actividades, y estas son: entender y especificar el contexto de uso, especificar los requisitos de los usuarios y organizativos, un diálogo simple y natural, y producción de soluciones de diseño. Con estas 4 actividades, ¿qué está diciendo? Básicamente está diciendo que para yo especificar los requisitos, o formalmente dentro de ingeniería de software se reconoce como requerimientos, yo debo primero entender y especificar el contexto de uso. Y el contexto de uso se relaciona a mi aplicación, está relacionada a un área, ¿sí?, a algo específico que yo estoy realizando. Este proceso básicamente implica iterar. Y básicamente se puede iterar hasta llegar a los objetivos marcados. Entonces, básicamente, la ISO 13407 describe los principios básicos sin mencionar los métodos que se requieren para poder adquirir información en cada una de estas 4 actividades. Algunas definiciones que se han dado relacionadas con el diseño centrado en el usuario, por ejemplo, Lawton y Martinson, han definido que es un proceso de diseño de interfase de usuario que básicamente se va a enfocar en objetivos de usabilidad y características del usuario. Entonces, miren que es muy importante las características del usuario, comprender las características del usuario, eso quiere decir como gustos e intereses del usuario, el entorno,
sí, que está muy relacionado al contexto de uso, las tareas, el flujo de trabajo en el diseño de una interfase. El diseño centrado en el usuario o User-Centered Design en inglés básicamente sigue una serie de métodos y técnicas para el análisis, diseño y evaluación de interfaces, ya sea interfaces web, interfaces software, ¿sí? O de escritorio y productos también hardware, ¿sí? Entonces, básicamente, para yo poder recolectar información acerca, por ejemplo, del contexto de uso y del usuario, yo puedo aplicar un conjunto de métodos o técnicas que me permitan analizar. Después de recolectar esa información, analizo los datos y de esos datos básicamente lo que voy a hacer es diseñar un conjunto de interfaces y al diseñar básicamente vamos a evaluar con el usuario. O ya vamos a ver que existen diferentes tipos de usuarios. Entonces, el proceso que involucra User-Centered Design o diseño centrado en el usuario es un proceso iterativo, donde los pasos de diseño y evaluación son construidos desde las primeras etapas del proyecto a través de la implementación. Entonces, básicamente, el diseño centrado en el usuario, como hemos dicho, es un proceso en el cual puede involucrar esta serie de etapas. Hay una etapa de planificación e investigación. Investigar un poco acerca del contexto, investigar acerca de quién es el usuario. Luego viene una parte de prototipado, que puede ser el diseño. Y esa parte de prototipado puede ser prototipado a bajo nivel o a alto nivel. Y cuando hablamos de bajo nivel, puede ser prototipos en papel, maquetas, y ahí hablamos de algo que se llama los wireframe, que son como los prototipos en papel que se enmarcan mucho en el diseño de aplicaciones móviles o web. O los prototipos de alto nivel que básicamente involucran lo que son los prototipos de alto nivel como son los mockups, que se llaman mucho en la parte de aplicaciones móvil y web. Luego de ese diseño, nosotros podemos hacer una evaluación, así no sea un prototipo funcional, pero podemos hacer una evaluación y esa evaluación básicamente nos va a permitir quizás devolvernos a la etapa de diseño para hacer modificaciones. Y esto puede volverse iterativo hasta que podamos llegar a tener una evaluación, digamos, satisfactoria y podamos seguir a la etapa de implementación, que es el desarrollo. Y de aquí es básicamente la monitorización, monitorear básicamente el correcto funcionamiento, ¿sí? La experiencia con los usuarios. Entonces, dentro de este proceso voy a describir un poquitico qué se hace en cada una de estas etapas. Entonces, está la etapa de planificación e investigación. Entonces, básicamente es donde su palabra lo dice, investigar. Entonces, se va a investigar acerca de nuestra audiencia objetiva. ¿Quién es quien va a usar la aplicación? O quién va a usar, digamos, el sistema informático. Entonces, ¿y qué tipo de producto? Entonces, el entorno. Básicamente, la audiencia objetiva es conocer un poco las necesidades, las motivaciones, un poco acerca de las características de esta audiencia, los hábitos, realizar quizás modelos mentales y actividades. Luego también puede existir lo que es un análisis competitivo, que básicamente esa es una parte de la investigación y en esta parte el análisis competitivo básicamente es buscar qué otros productos son similares a la propuesta y existen con audiencias y funciones similares, ¿sí? Luego viene, digamos, de esta recolección de información en la parte de planificación e investigación que me va a poder, digamos, determinar el contexto de uso y el usuario. Paso a la parte de diseño. Entonces, en el diseño hay algo que se llama los prototipos. Entonces, aquí se toman decisiones. Normalmente este tipo de decisiones pueden partir aplicando
digamos, diferentes aspectos. Puede haber una dimensión más general donde yo puedo aplicar la arquitectura de información. Por ejemplo, quiero diagramar toda la información que va a tener mi aplicación móvil o web. También puedo diagramar cómo va a ser esa interacción entre cada una de las interfaces. O puedo tener una dimensión más específica donde se documentan y prototipan con objetivos de evaluación. Es decir, ya tengo un diseño gráfico de interacción y tengo también microinteracciones. Después de tener esos prototipos en papel, yo pasaría a la parte de evaluación. Esa parte de evaluación básicamente son decisiones de diseños, procesos críticos, pero aquí yo puedo aplicar métodos de evaluación donde puedo involucrar a los usuarios finales. Y a partir de estos métodos de evaluación que aplico, que pueden ser diferentes técnicas, básicamente estoy poniendo a prueba mi propuesta, o sea, mi prototipo que no es funcional, pero me puedo retroalimentar antes de llegar a pasar a la implementación. Una vez que el diseño ha alcanzado el nivel requerido de calidad, entonces ya procedo a la implementación, que es el desarrollo. Y después de esa implementación, que dentro de la implementación pueden haber ya pruebas de software, que son pruebas unitarias, pero es más en la calidad de probar la funcionalidad. Y luego puede pasar a la monitorización, que una vez lanzado el producto ya en producción, se estudia el uso que le hacen los usuarios para identificar oportunidades de mejora o crecimiento. Vamos a hacer referencia a dos entes importantes. Entonces, cuando se inicia un proyecto o un producto donde se va a seguir el enfoque de diseño centrado en el usuario, lo primero que se debe básicamente es analizar el contexto de uso. Entonces, el contexto de uso se relaciona con entender mejor el entorno de trabajo de los usuarios, también las necesidades que tendrá que cumplir este sistema interactivo que para ello se va a desarrollar. Entonces, dentro de este contexto de uso, básicamente yo empiezo investigando precisamente acerca del contexto de uso. Y yo lo puedo hacer ya sea haciendo entrevistas o cuestionarios a las personas que se ven involucrados en este contexto de uso, que puede ser, por ejemplo, especialistas en la determinada área al cual me voy a enfocar. Y también puedo hacer entrevistas o puedo hacer cuestionarios a los usuarios al que me voy a dirigir. Entonces, para entender un poco, ¿sí? La manera en que trabajan y que interaccionan. Entonces, básicamente, el objetivo es captar la empatía del cliente para buscar la afinidad de esta con el sistema de fases más avanzadas en el proceso de diseño. Luego está el usuario. Dentro del usuario, lo que busca el diseño centrado en el usuario es responder algunas preguntas como ¿quiénes son los usuarios? ¿Cuáles son los objetivos que va a alcanzar, digamos, con este producto que voy a realizar? ¿Cuál es el contexto de uso? ¿Qué nivel de experiencia tienen los usuarios, por ejemplo, hacia el manejo de la tecnología? Entre otras, digamos, aspectos que yo puedo evaluar que esté muy relacionado, digamos, con mi contexto. Un ejemplo de esto podría ser perfectamente un niño que crece usando dispositivos interactivos más frecuentemente. La manera que ellos aprenden, juegan, interactúan con otros ha cambiado. Entonces, si los cambios que ocurren son positivos o negativos, dependerá en cómo estas interacciones con los computadores son diseñadas y cómo estas máquinas son usadas. ¿Eso qué quiere decir? Que si un niño crece usando dispositivos interactivos más frecuentemente, obviamente va a aprender de una manera muy fácil a interactuar con lo que se vaya a desarrollar. Pero la manera como ellos aprenden es a través de juegos.
o unos sistemas que básicamente no les generen, por ejemplo, poca lectura. Entonces, básicamente es a través de juegos que ellos aprenden y básicamente su interacción se basa a través de dispositivos móviles, ¿sí? Como un smartphone o una tablet, más que en computadores. Dentro del diseño centrado en el usuario, no hay que confundir diseño centrado en el usuario con diseño centrado en el uso. ¿Qué quiere decir eso? Que el diseño centrado en el usuario ya vimos que es un enfoque que básicamente su enfoque principal son los usuarios. Y entre los usuarios se quiere básicamente evaluar la experiencia, la satisfacción del usuario cuando interactúa con un producto. El diseño centrado en el usuario está dirigido por entradas que da el usuario al sistema y la implicación del usuario dentro de este. El diseño puede ser un prototipo iterativo que puede cambiar y el proceso variado a menudo puede ser informal y proviene una evolución mediante pruebas de error. El diseño centrado en el uso básicamente es el uso y está dirigido por modelos. Implica al usuario, digámoslo de esta manera, una selectiva, modelo exploratorio, validación de modelos y las descripciones que son modelos de relaciones entre usuarios y sistemas. Es un proceso sistemático y completamente específico y proviene de una derivación básicamente desde el área de ingeniería de software. Algunas de las técnicas que se utilizan, por ejemplo, para yo poder conocer un poco acerca de las necesidades, limitaciones, comportamientos y características del usuario, yo puedo aplicar algunas como test de usuarios, evaluación heurística, card sorting, eye tracking, etnografía, entre otras. Entonces son muchas las técnicas que se pueden aplicar no solo al final del producto, sino que pueden aplicarse al inicio del producto para yo poder recolectar información acerca de ese contexto de uso y del usuario. Normalmente la evaluación se aplica no solamente en la etapa final, puede aplicarse en la etapa inicial antes de diseñar el producto. Entonces, la evaluación, por ejemplo, tenemos este caso, cuando el cocinero prueba la sopa, es una evaluación formativa. Está haciendo la sopa, pero a la misma vez está probando. Porque está formando, digamos, este producto. Cuando el invitado la prueba, que es el usuario final, es una evaluación sumativa, ¿sí? Porque va a sumar. Entonces, la evaluación es formativa normalmente, es una evaluación que se da durante el diseño. Y los beneficios básicamente de esta es identificar inconsistencias, elementos faltantes, inconvenientes en la especificación de la interfase o el diseño, que básicamente lo que también nos va a servir es para no tener que implementar, ¿sí?, el producto con fallas o inconsistencias antes de ser evaluada en la etapa de diseño. Normalmente en la evaluación, como les decía, los usuarios pueden ser dos. Los usuarios finales, quienes usarán la aplicación o el sistema informático, o por un grupo de expertos que básicamente son expertos dentro del área de interacción humano-computador o interacción persona-máquina. Dentro de estas evaluaciones que se dan durante el diseño de prototipos, también hay que analizar los estilos de interacción. Recordemos que existen diferentes formas en que yo puedo interactuar con el usuario. Puede ser a través de una línea de comandos, que es un terminal, en Windows es un CMD, o a través de menús de navegación, a través de formularios, a través de un diálogo basado en lenguaje natural, que es los famosos chatbots, o a través de manipulación directa, que básicamente es a través tomar cualquier objeto tangible, ¿sí? Y espero una reacción. Entonces, estos estilos de interacción son importantes
porque básicamente yo también debo evaluar esa interacción del usuario a través de mis prototipos. Entonces, dentro de eso, el por qué yo necesito evaluar también los procesos de interacción de las interfaces. Porque básicamente, ¿qué quiere lograr el usuario? ¿Qué hace el usuario mientras se está ejecutando esta interacción? Entonces yo puedo formular la intención que tiene el usuario, especificar la acción y ejecutar la acción. La evaluación básicamente en el usuario compara qué ha ocurrido con lo que quería que ocurriera tras su acción. Entonces uno logra percibir el estado, respuesta del sistema, interpretar también el estado del sistema o evaluar el resultado. Este básicamente que vemos aquí es un modelo que propuso Donald Norman, un psicólogo, donde está muy relacionado a cómo el usuario logra percibir ese sistema y cuál es la intención que tiene y qué es lo que logra percibir de acuerdo a ello. Imaginemos, por ejemplo, estar conduciendo un coche utilizando un dispositivo GPS. Obviamente lo que se está produciendo no es un diálogo, sino un intercambio de órdenes, en el que el usuario indica cuál es el destino y el GPS cuál es la mejor ruta para llegar al mismo. Dentro del contexto de uso y del usuario, ¿por qué es importante recolectar esta información? Porque eso también nos va a permitir el cómo diseñar esa interacción. Existen un conjunto de métodos que yo puedo aplicar para recolectar esa, planificación o investigación acerca del usuario y del contexto. Uno de estos está un grupo que se llaman los métodos de indagación. Estos métodos de indagación básicamente es una información acerca de los gustos del usuario, quejas, necesidades, identificación de requisitos que pueden ayudar. Entonces, normalmente estos métodos de indagación pueden ser algunos, hablando con los usuarios acerca de algún contexto al cual yo voy a relacionar mi sistema informático, observándolos o usando el sistema en trabajo real, ¿sí? Es decir, si yo ya tengo, por ejemplo, un prototipo funcional o tengo aplicaciones parecidas, que es como el análisis de competencias, puedo observarlos y hacerles una prueba, es decir, que interactúen con esas aplicaciones y yo puedo básicamente evaluar un sistema de trabajo real. Y puedo obtener, la forma en que interactúan con esta aplicación. Obtener respuestas a preguntas que pueden ser verbal o por escrito, básicamente pueden ser entrevistas. La indagación básicamente se relaciona con entender cómo realizan las tareas los usuarios y ayuda básicamente a identificar los requisitos del sistema. Entonces, por eso es muy importante esta fase de planificación e investigación, donde se puede indagar acerca de ello. Básicamente el procedimiento es elegir un número de usuarios representativos del producto, se elabora una lista de preguntas que necesitamos que contesten y de los datos que queremos recoger, y luego hay que utilizar algún sitio de observación y el tiempo con eficacia, y hay que intentar recoger tantos datos como sea posible en los puntos de observación. Y luego, finalmente, se puede hacer un análisis de los datos después de volver, de nuevo al despacho. Algunos ejemplos, veamos este caso de uso. Este es un ejemplo donde un grupo de estudiantes su objetivo era diseñar una aplicación móvil, diseñar más que todo que una aplicación móvil, un sistema interactivo que involucrara una interfase a través de una aplicación móvil y un objeto tangible que era a través de un guante inteligente para enseñar las vocales a niños sordos. Entonces, básicamente debían identificar dónde se encontraban los niños sordos, que se comunicaban a través de lengua de señas.
Entonces, identificaron un colegio llamado Club Leones. Entonces, la primera visita que realizaron fue analizar un poco el contexto de uso. El contexto de uso básicamente lo que fue es observar el espacio de trabajo de los niños. Entonces, en su primera visita lo que hicieron fue tomar fotos de la manera como se comunicaban dentro del aula en su espacio de trabajo. El tablero, los colores, la manera como la profesora se comunicaba a través del tablero con ellos para enseñarles por ejemplo, escritura en español. El cómo ellos se sentaban, el cómo ellos marcaban sus puestos asignados, el cómo ellos dibujaban o coloreaban. Entonces, básicamente fue su primera visita, observar el espacio de trabajo. En su segunda visita que hicieron, básicamente se concentraron en observar un poco ya más que el espacio, un poco observar el perfil del usuario, que en este caso sería el niño sordo. Cómo el niño sordo interactúa dentro del aula y en este caso de una actividad muy específica. Entonces comenzaban a conocer cuáles eran los intereses de sus colores, ¿sí? Cuáles eran los colores y eso puede ayudar un poco para conocer las diferentes, digamos, colores que puede involucrar mi aplicación. Entonces, ahí estaban conociendo un poco los intereses, gustos de colores que, digamos, tienen los niños. Y su manera de escribir. En la tercera visita, básicamente, el contexto al cual estaban trabajando ellos era en la parte de lectura. Entonces, en la parte de lectura, básicamente lo que hicieron fue ir a la, digamos, biblioteca y conocer un poco cómo las profesoras les enseñaban a ellos a leer cuentos, ¿sí? Para enseñarles la lectura. Entonces, básicamente lo que fueron es a conocer qué tipos de cuentos le enseñaban a los niños sordos. Les leían, mejor dicho, en esa parte. Entonces, lo que hicieron fue indagar un poco acerca de ese tipo de cuentos. Entonces, estaban analizando, indagando un poco acerca del contexto de uso. En la cuarta visita, ya querían conocer más acerca del perfil del usuario, en este caso del niño sordo, cómo interactúa con las tecnologías y a la misma vez cómo iba a ser una aplicación que iba a estar enfocada más hacia el colegio. Se comenzó a indagar un poco acerca de cómo interactuaban los niños con los computadores, qué tipo de herramientas usaban dentro del curso de informática. Entonces, por ejemplo, no disponían de tablets, solamente disponían de computadores, ordenadores que no tenían conexión a internet, ¿sí? Entonces, también es importante analizar ese tipo de nivel porque quien va a usar la aplicación son los niños, pero el acceso va a estar disponible es dentro del colegio. En la quinta visita, básicamente, dentro del contexto de uso y el perfil de usuario, yo puedo evaluar una parte de planificación e investigación. Vimos que también estaba el análisis de la competencia. Entonces, lo que hicieron en la quinta visita es alguna de las aplicaciones existentes y que podrían estar relacionado con lo que querían hacer. Básicamente estaban probando ese tipo de aplicaciones y básicamente lo probaban en un smartphone. Entonces observaban a los niños que trabajaban de manera grupal, realizaban la actividad de manera grupal, ¿sí? Y básicamente lo hicieron en un smartphone porque su propuesta estaba enfocada a aplicaciones móviles. Entonces tenían que conocer un poco acerca de cómo los niños interactuaban con la tecnología.
Recordemos que hay información de cómo los niños interactúan con tecnología, pero más relacionado a niños oyentes. ¿Qué pasa con los niños sordos? ¿Sí? Son buenos interactuando. Entonces, eso querían indagar en esta quinta visita. En la sexta visita que hicieron de nuevo al colegio, entonces necesitaban un poco conocer acerca de los intereses de los niños y las motivaciones. Ya, digamos, habían recolectado una serie de información, ya más o menos tenían, digámoslo así, estructurado lo que querían hacer, querían encontrar una necesidad y básicamente era enseñar las vocales, que se les da muy, digamos, un poco más difícil en el lenguaje actidológico. Entonces, en esta, básicamente lo que hicieron fue dibujar, que construyeran un conjunto de personajes. Entonces, estos personajes lo que hacían ellos era conocer un poco el cómo pintaban estos personajes, cuáles eran sus colores, y de esta manera también podían conocer la gama de colores que iba a llevar su aplicación y cómo los personajes iban a estar diseñados. En la séptima visita, básicamente, lo que podemos ver es que a partir de esta sexta visita ya corroboraron, digamos, diferentes aspectos que les permitían diseñar un prototipo en papel. Entonces, a partir de estos prototipos en papel, comenzaron a diseñar las diferentes interfaces y a la misma vez comenzaron a evaluarlo con estos usuarios, que eran los niños. Entonces, básicamente estaba un evaluador y se encontraba un observador. El evaluador interactuaba con el niño y el observador básicamente lo que hacía era observar, digamos, todo el espacio de trabajo, los niños que estaban alrededor, el niño que interactuaba y si comprendía cada una de estas actividades. Aquí vemos un poco, está sin audio, pero estamos mirando esta básicamente consistía en completar cada una de las palabras. Entonces ahí se les estaba diciendo que lograban comprender, ¿sí?, en cada una de ellas. Sí, ahí lo que están haciendo es lenguaje dactilológico. Una vez que ya han recolectado información, en este caso de la evaluación, sí, hicieron una evaluación con usuarios finales, hay diferentes tipos de evaluación que luego se van a ver. Luego de que ya, digamos, refinaron ese diseño, ahora sí pasaron a la implementación. Y esta implementación fue hecha, se dieron cuenta que en un dispositivo tipo smartphone, es más incómodo trabajar lo que es la parte de completar palabras que era de arrastre. Entonces, básicamente eso debía ser una tablet que le permitiera al niño trabajar mucho la parte del manejo del touch, ¿sí? Así, digamos, no se veía tan condensada, digamos, la información. Entonces, si vemos en este lado, ya tendrían la aplicación, aún no habían diseñado el guante, es decir, que tenían que hacer su evaluación con cada uno de los productos de manera independiente. En este caso lo estaban haciendo solamente con la aplicación móvil. Entonces aquí básicamente se muestra donde es una evaluación y es una evaluación más de tipo cualitativo. Ellos solamente están midiendo o están evaluando si el usuario realiza cada una de las diferentes interacciones, si comprende cuándo ir a la siguiente actividad, si comprende lo que debe hacer, ¿sí? Ahí era completando y a medida que hacía las actividades de manera correcta, iba ganando estrellitas que eran representadas por la puntuación.
y la barra de progreso que se encontraba hacia la parte superior le iba indicando hacia qué nivel iba avanzando. Y sí, podía básicamente el play, o digamos, significaba cuando iniciaba la actividad. Entonces, ¿qué pasaba cuando se equivocaba? Como lo sucedió ahí, recibió una retroalimentación, comprendió que no lo hizo bien y que debía volverlo a hacer. O sea, insistía de nuevo. Sí, ahí debía completar las palabras. Ahora, ese conjunto de palabras que proponen los usuarios dentro de esta aplicación también fue analizado dentro del contexto de uso. Yo no puedo colocar palabras que ellos aún no conocen. Entonces también se involucraron, digamos, y esto tuvo que estar acompañado de la docente, ¿sí? Cuando analizaron su contexto de uso, donde en su primera entrevista, en su primera visita, también hicieron una entrevista con la docente. Esas entrevistas normalmente suelen ser verbales. Normalmente para guardar información acerca de esas entrevistas, lo que se puede hacer es hacer grabaciones de audio para volver a hacer una transcripción y a partir de ahí recolectar la información que nos puede ayudar para básicamente conocer el contexto de uso y las necesidades que tienen. Y bien, eso sería todo por esta parte.